Hola, ¿cómo están? Siguiendo con esta lectura alrededor de redes neuronales, en este caso ya queremos ver redes neuronales multicapa o perceptuales multicapa para clasificación. Este es tomado de Aurel Enguerón en su libro Manos a la obra al Machine Learning con Schiller Keras en TensorFlow. Y hoy queremos hablar sobre entonces cómo las MLPs también pueden utilizarse para tareas de clasificación. En un problema de clasificación binaria, solo necesitas una neurona de salida con la función de activación sigmoide. Su salida será un valor entre 0 y 1 que puedes interpretar como la probabilidad estimada de la clase positiva. La probabilidad de la clase negativa será igual a 1 menos ese valor. Las MLPs también manejan fácilmente tareas de clasificación binaria multilabel. Entonces aquí también esta función sigmoide, a mí siempre me gusta como recordarla, entonces en una nueva línea de código poner efectivamente el gráfico de ella utilizando Matplotlib. Entonces aquí le vamos a pedir, bueno, pues dame el gráfico de la función sigmoid, sigmoid eh, a través de Matplotlib. Matplotlib. Es así, siempre tener en este cuaderno la ilustración de esta importante función de activación y leer también el código como es usual. Importamos NumPy para vectores como NP para crear el dominio y el rango. Definimos una función de usuario llamada sigmoid de variable x y que le retorna 1 sobre 1 más np.xp de menos x o la exponencial de menos x, 1 más la exponencial de menos x. Y x va a ser una partición regular entre menos 10 y 10 de 200 puntos, y va a ser el sigmoid de x. Y graficamos con la función plot para un gráfico de líneas, gráfico de líneas de título sigmoid, x label x y y label sigmoid de x, con cuadrícula y salvamos la gráfica con plt.savefig y le ponemos aquí que siempre lo vamos a guardar en descargas. Aquí lo ponemos en descargas, copiar ruta de acceso y copiamos esa ruta de acceso y le ponemos backslash el nombre del archivo que va a ser sigmoidplot.jpg, que me gusta mucho ese formato. Y aquí le quitamos esta doble comillas y la ponemos en crudo con R y corremos. Y así tenemos efectivamente esta función sigmoide que es como una S, tiene dos cotas, bueno, asígdotas horizontales que son y igual 0 y y igual 1. Entonces esta función de salida es una función acotada donde sus valores pueden interpretarse como probabilidad de la clase positiva, como nos lo decía el texto. Entonces la probabilidad de la clase negativa será igual a 1 menos ese valor y las MLP también manejan fácilmente a través de la clasificación binaria multilabel, lo que veremos, lo que, bueno, hemos visto en Guerón en el capítulo 3. Por ejemplo, podrías tener un sistema que clasifique correos electrónicos prediciendo si son spam o no, o no ham y al mismo tiempo determine si son urgentes o no. Entonces aquí tendríamos una salida para hacer spam o no y otra salida para decir si son urgentes o no. En este caso necesitas dos neuronas de salida, ambas con activación sigmoid, y la primera predeciría la probabilidad de que el correo sea spam y la segunda la probabilidad de que sea urgente. Entonces vamos a ponerle, vamos a una imagencita de una red neuronal para esta tareita. Entonces siempre como ponerle imágenes que nos ayuden a ilustrar eso que se quiere aprender aquí en redes neuronales. Entonces aquí le pido a través de ChatGPT, en realidad de Dalí, que me genérame una imagen de aquí, por ejemplo,
de la clasificación de una red neuronal una red neuronal para el siguiente problema. Para el siguiente problema o ejemplo. Así nos genera esa imagen, así tener las mayores ilustraciones que podamos a esta lectura, que nos ayuda a enriquecerla, a estos saberes que nos articulan con investigación científica en la seccional Bajo Cauca de la Universidad de Antioquia y, y también en docencia de la matemática. Nos ha enriquecido mucho esos saberes y el utilizar a la vez las inteligencias artificiales en esta docencia. Bueno, entonces así le vamos a poner la imagen, aquí la vamos a poner entonces mientras él no la genera, con el código IMG SRC igual a, y entre comillas poner la fuente o URL de la fuente que la guardaremos en donde está este cuaderno, que es en este capítulo 10, esa imagen. Entonces, aquí la guardamos en este capítulo 10 y nos llega a descargas. Entonces, vamos a poner aquí, llega a descargas y lo guardamos en el capítulo 10. Entonces, aquí no lo, en el capítulo 10, miremos a ver. Hay que bajarla para poderla configurar. Ponle el cosito ya, ya ahorita voy. Ya voy. Gracias. En este caso necesitarás dos neuronas de salida, ambas con activación sigmoide. Ambas con activación sigmoide. Y la primera predeciría la probabilidad de que el correo sea spam y la segunda la probabilidad de que sea urgente. Entonces así cada salida se interpretará como probabilidad. En general se asigna una neurona de salida por cada etiqueta positiva. Nota, en estas probabilidades no necesariamente suman 1, lo que permite al modelo combinar etiquetas libremente. Por ejemplo, un correo podría ser ham no urgente y spam urgente. Un spam urgente. Podría pasar cosas así. Y si una instancia pertenece solo a una clase, entre 3 o más posibles, clasificar dígitos de 0 a 9 en imágenes, se necesita una neurona de salida por cada clase y usar la función softmax en toda la capa de salida. Entonces aquí también vamos a poner ya no a sigmoid, sino a softmax entre los gráficos. Entonces agregamos una línea de código, le pedimos a Copilot, entonces que nos genere, dame la gráfica con matplotlib de la función softmax, de la función softmax, y para ir viendo como aquí nos va diciendo que si cada instancia pertenece solo a una clase, entre 3 o más posibles, o sea, por ejemplo, en la clasificación de números de 0 a 9, se necesita una neurona de salida por cada clase y usar la función softmax en toda la capa de salida, softmax para la capa de salida. Es aquí, miremos, aceptar, definió softmax como eala x menos np max de x, es decir, softmax es como definida, bueno, en realidad primero definen a ex como la exponencial de x menos el máximo de x y retorna x sobre x punto sum, la suma de todo lo que obtiene en este vector. Entonces es el vector dividido la suma de las componentes de ese vector. Y y softmax, entonces va a ser softmax de x y graficamos entonces a x contra y softmax de x en un contexto también desde menos 10 a 10. Y aquí ya tenemos a softmax, esa no la habíamos estudiado antes, entonces sería muy bueno. Mire que softmax es una función estrictamente creciente, se parece a la función exponencial, parece una L de crecimiento. A medida que se va acercando a 10, ella tiende a más infinito, a medida que se va acercando a 10. Entonces, es una función, así como vemos, es estrictamente positiva, con asíntota vertical en x igual 10 en este caso. Entonces,
aquí lo tendríamos. mm, la función softmax, que entonces como no la plantea, sería la función, la neurona de salida por clase. Entonces se necesita una neurona de salida por clase y usar la función softmax en toda la capa de salida. Entonces softmax sería para toda la capa de salida. En toda la capa de salida. Entonces se necesita una neurona de salida por clase y la función softmax en toda la capa de salida. Entonces vamos a pedirle también un gráfico de esta arquitectura. Entonces dame también un ejemplo para esta arquitectura. Entonces, genérame un diagrama para que ilustre la siguiente, que ilustre la siguiente arquitectura de red neuronal. Así le ponemos esa para ver eso graficadito también. Entonces aquí él nos va generando estos dos gráficos, está trabajando duro, generarlo entonces estos dos, y para mejorarnos entonces todo esto, también vemos cómo Python nos ayuda a esta comunidad de Python para cómo este lenguaje se utiliza en diferentes cosas, en este caso como en medicina. Y seguimos entonces, después de esto, y de tener ya la función softmax, aquí softmax presentada en el capítulo 4, garantiza que las probabilidades estimadas estén entre 0 y 1 y sumen 1, ya que las clases son excluyentes. Eso se llama clasificación multiclase. Entonces, softmax presentada en el capítulo garantiza que las probabilidades estimadas estén entre 0 y 1 y sumen 1, ya que las clases son excluyentes. Esto se llama clasificación multiclase. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar esta función de salida para obtener, entonces, a la final, una probabilidad final, bueno, en realidad 10 probabilidades finales, en la que todas suman 1 y todas están entre 0 y 1. Entonces aquí vemos de que bueno, en realidad los valores, miren que nos van a quedar entre 0 y 0.1, los valores de esta función softmax, y su dominio en este caso está entre menos 10 y 10, y una asíntota vertical alrededor de 10 por izquierda. Bastante interesante en los usos de la función softmax para clasificación multiclase. Respecto a la función de pérdida, como se predice en distribuciones de probabilidad, la entropía cruzada, cross entropy o log loss suele ser la mejor opción. Entonces vamos a pedirle también que nos dé una gráfica de cross entropy para esta función de pérdida. Entonces, vamos a pedirle entonces una representación, control C, que le decimos dame una representación con matplotlib de, y aquí le ponemos de esta función de pérdida, la función de pérdida, cómo se predicen distribuciones de probabilidad de entropía cruzada, cross entropy o log loss, que suele ser la mejor opción. Entonces, vamos a ver qué él nos da, aquí con matplotlib, y nos da log de gpredict, que es calcular el logaritmo de las predicciones, y bueno, tenemos un loss post y un log next, que es menos el logaritmo de 1 menos gpred, y grafica a gpred contra los post y a gpred contra los next, es decir, con label gtrue igual 1 y gtrue igual 0, entropía cruzada binaria y predicción de probabilidades. Entonces aquí ya tenemos esta gráfica y, y, y dame, ahora sí, y aquí dame Copilot, ChatGPT, dame una interpretación del gráfico anterior para ver, entonces aquí nos da esa interpretación porque vemos de que esa probabilidad, mire que la probabilidad Y true azul es decreciente y el azul negativo es
creciente. Entonces, que mientras una función de pérdida decrece a cero, la otra crece hacia más infinito, a medida que la variable independiente, las predicciones tienden a uno. Entonces, cuando la predicción tiende a uno, entonces la función de pérdida true de cero tiende a más infinito y cuando la función de probabilidad de 1 para true de uno, entonces la pérdida tiende a cero. Pérdida loss. Bueno, entonces ya tenemos este gráfico. Aquí aceptamos la interpretación y es el gráfico anterior. eh, este gráfico anterior muestra la función de pérdida de entropía cruzada. Aquí pongamos esto en línea de texto y le quitamos este print aquí de la parte funcional y dice que el gráfico anterior muestra la función de pérdida de entropía cruzada binaria log loss para clasificación binaria. Las dos curvas representan la pérdida para la clase positiva, y-true igual 1, y la clase negativa, y-true igual 0. La función de probabilidad predicha, y-pred, y la interpretación es que cuando la predicción es correcta, y-pred cerca de 1 para y-true igual 1 o cerca de 0 para y-true igual 0, la pérdida es baja. Y cuando la predicción es incorrecta, y-pred cerca de 0 para y-true igual 1 o cerca de 1 para y-true igual 0, la pérdida crece rápidamente. Esto penaliza fuertemente las predicciones erróneas y motiva al modelo a asignar alta probabilidad a la clase correcta. Y motiva al modelo a asignar alta probabilidad a la clase correcta. Qué barraquera de función maravillosa. Y implementación en Scalar. Scalar incluye la clase MLP Classifier en Scalar Neural Network y casi idéntica a MLP Regreso, pero minimiza la entropía cruzada en lugar del mean square error, error cuadrático medio. Pruébalo, por ejemplo, en el dataset de Iris, como en un problema casi lineal, basta con una capa de 5 a 10 neuronas y escala las características. Entonces, aquí nos muestra eso con el consejo y aquí vamos a hacer lo que él nos está diciendo. Hacer el ejemplo vamos a decirle que implementar entonces, implementación con Scalar. Entonces aquí vamos a darme el ejemplo con el dataset de flores de iris para esto. Entonces aquí le ponemos ejemplo con el dataset de flores de iris. Y entonces le pedimos a Copilot que nos genere, dame la implementación en lenguaje Python para el siguiente ejemplo. Y le ponemos entonces este ejemplo. Y pues así vamos a mostrar, gracias a esta inteligencia, en el dataset de flores de iris. Entonces así, mire que nos muestra que como con la función load_iris carga el dataset de flores de iris, que es muy conocido y utilizado en didáctica de ciencia de datos, la función train test split para división en entrenamiento y testeo, estándar scaler para escalar los datos, MLP classifier para redes neuronales y classification report para mostrar la evolución de las métricas. Y corremos y él nos muestra entonces aquí que para la cetosa precision da de 1, recall de 1, F1 score de 1 y support de 10. Y el accuracy también nos dio de 1, o sea que definitivamente las medidas de desempeño les fue muy bien para cetosa, versicolor y virgínica. Entonces nos dieron entonces la precisión, el recall, el F1 score y el support. También nos dio la accuracy, el macro ABG y el weighted ABG. Y
Y pidámosle también para esta tarea de clasificación multiclase, porque él cargó todos los datos con iris.data, pues hizo clasificación múltiple, dejando 20% para testeo, pues entonces que, bueno, con activación ReLU, con 10 hidden layer sites, en realidad como una sola capa oculta de 10 neuronas, con activación ReLU, con un número máximo de iteraciones en 300, random state de 42. Entrenó los datos y hizo las predicciones y nos dio el reporte de desempeño en esta clasificación multiclase. Nos quedó muy bien. La visualización, como utilizamos todos los 4 atributos, pues en 2D, pues de pronto, no sé, cómo, pues dame una visualización de este modelo, de esta modelación, y dámosle eso a ver si de pronto cuál nos sugiere. Entonces, fijámosle entonces antes de la práctica, eh, que me dé, dame una visualización del ejemplo anterior de clasificación multiclase, o multietiqueta, o multi, mm, en este caso es multiclase, y bueno, digámosle a ver si qué visualización nos sugiere, siendo que utilizó los 4 atributos predictores. Pues aquí nos dice que utilizó YTES, Real, YPRED. Comparó las predicciones en testeo YTES y YPRED como para ver cómo fue las predicciones de manera gráfica y vimos de que coinciden muy bien. Entonces, datos reales están en azul y las predicciones están en naranja, coincidiendo una con la otra. Entonces, mostrando que efectivamente eh, predijo muy bien en todos los casos, para las clases setosa, versicolor y virgínica. Entonces nos dio, de acuerdo al índice de muestra, de 0 a 30, entonces predijo perfectamente los valores reales, sin equivocarse. Definitivamente muestra como el poder de las redes neuronales, en este caso clasificación multiclase con una red neuronal de una sola capa oculta de 10 neuronas con activación ReLU. Mm, Muchas gracias. Ya seguimos el otro video con la práctica de codificación asociada a esta lectura, en la que haremos ya como objetivos implementar una MLP para clasificación binaria, spam o no spam, y extender la multiclase, ejemplo, dígitos MNIS, y experimentar con clasificación multilabel. Muchas gracias.